Para nosotros es la gran oportunidad de volver a ser el Perú el centro logístico e industrial, el país más importante del Pacífico sudamericano, que no lo somos ahora. Está ahora en nuestros estudios el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, el señor Felipe James. Y me da un gusto estar contigo, Felipe. Es el tercer presidente de la Sociedad Nacional de Industria con el que tocamos mal que bien. Primero fue Ricardo Márquez, después fue Jesús Salazar Nishi y ahora Felipe James. Y está entrando la agenda de la Sociedad Nacional de Industria, ¿no es cierto? Claro que sí. Finalmente. Bueno, hemos tenido varias discusiones con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y creo que la agenda ya está, digamos, a esos niveles, ¿no? Y lo cual es bueno para el país, porque necesitamos industrializar el país, de alguna forma, porque la industria da trabajo urbano, trabajo formal y trabajo de muy buena calidad y crea clase media, cosa que no hacen otros sectores, ¿no? Claro, porque en realidad lo que no pensamos es que la columna vertebral de la democracia es la clase media. Exactamente. ¿No? Si no hay clase media, no puedes tener democracia, porque tienes unos desequilibrios sociales y una inestabilidad. Muchos economistas hablan de sectores motores de la economía, como la agroindustria, como la minería, como el turismo, pero no hablan de la industria. A mí, la verdad, me decepciona mucho, porque la industria es un motor clave también, y tiene que serlo. Lo que resulta sorprendente, ahora estamos volviendo a hablar de, por ejemplo, la industria automotriz en el Perú, con el anuncio de que hay por lo menos dos empresas que tienen la intención de montar plantas para producir autos eléctricos. Correcto. Y resulta que cuando uno retrocede hacia atrás, la primera planta que montó Ford, hay mucha bulla acá, están persiguiendo al ministro de Transportes a gritos acá, que acaba de salir de nuestro estudio. Pero así es. Pero lo que yo decía es que nosotros teníamos una industria automotriz y la perdimos. Por supuesto, tú retrocedes a los años 60 y había Fiat, Volkswagen, Chrysler, Mercedes, o sea, muchas marcas. Claro, después con la estatización que hubo en la década de los 70, fin de los 60, década de los 70, todas esas fábricas se fueron, cerraron. Es momento de traerlas nuevamente, pero ahora vendrán del Asia, no vendrán de Europa. Claro, ya, y serán eléctricas, y no serán con los motores de explosión. Pero claro, esto nos lleva directamente, Felipe, al tema del puerto de Chancay. Correcto. ¿No es cierto? Y tenemos dos caminos, ¿no es cierto? O dejamos las cosas como están, y el puerto de Chancay será una aduana donde entran y salen productos y nosotros mirando, ¿no es cierto? O aprovechamos el puerto de Chancay para crear una zona económica especial y hacer una plataforma de producción industrial, de agregar valor, de crear industria, ¿no? Mira, yo lo veo mucho más amplio. Para nosotros es la gran oportunidad de volver a ser el Perú el centro logístico e industrial, el país más importante del Pacífico sudamericano, que no lo somos ahora, es Chile. Pero con Chancay tenemos la oportunidad de volver a recuperar esa preponderancia. Entonces, podemos ser un centro logístico e industrial, como tú has dicho, con zonas económicas especiales, de tal forma que vengan inversiones extranjeras de todo el mundo, no solo de China, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, se instalen acá en Chancay, produzcan acá y utilizando todos los tratados de libre comercio que tenemos firmados con casi todos los países del mundo, se exporte a todas estas economías, con las ventajas de tener un puerto que nos va a acercar al Asia en 10 días más rápido que de lo que es ahora. Entonces son grandes ventajas que hay que aprovecharlas. Pero faltan muchas cosas todavía, ¿no? No, claro, porque lo que es extraordinario es que tenemos el puerto más importante que conecta con el Asia, pero a la vez tenemos tratados de libre comercio con muchísimos países que son mercados abiertos para nosotros. Exactamente. El problema es qué cosa es lo que les vamos a vender, podríamos venderlos lo que querramos. Ahora, pero tendríamos que venderlos si cambiamos el chip. Sí. Es decir, por ejemplo, va a bajar el mineral y la idea es que un camino es baja el mineral y se va ahora más rápido, ¿no es cierto? Y de manera más eficiente a traer el puerto de Chancay. Pero correcto, ¿qué pasa si paramos el mineral en la zona económica especial que tendría que ir de Huacho a Tancón y desarrollamos una industria, refinerías, fábricas, ¿no es cierto? La historia sería otra, ¿no? Exactamente. Y bueno, no hay que pensar solo en Chancay, ¿no? Más adelante, Chancay puede ser un plan piloto, pero pensemos una en el sur y otra en el norte. El mineral puede bajar por la zona sur hasta Matarani y sacarlo de ahí, por ejemplo, o en el norte por Paita también. El plan piloto de Chancay es espectacular por lo que significa Chancay como un puerto con mucho calado. Entonces, además, todos los barcos
que antes salían de Valparaíso, de Guayaquil o del Callao, tenían que parar en Manzanillo, en México, o en Long Beach, Estados Unidos, hacer transbordo y de ahí irse a China. Ahora no. Ahora los barcos de Valparaíso, de Guayaquil, van a venir a Chancay. El transbordo se va a hacer acá en Perú. Eso nos da una gran ventaja. Entonces los barcos peruanos salen directamente. Ahora, acabamos de hablar con el ministro de Transportes y él dice que hay dos temas: el tamaño que debe tener la zona económica especial y el tema de los impuestos. Ya. Es decir, si los primeros años el impuesto debería ser 0%, el impuesto a la renta, ¿Y qué te estamos dijo el hablando. ministro? Y ahí se ha armado una bronca. ¿Pero qué te dijo el ministro? Bueno, yo entiendo por lo que ha dicho el ministro, porque ayer también lo dijo el ministro de Inclusión, de Sí. Desarrollo e Inclusión, que debería ser 0. Pues el Claro. ministro de Economía dice que no, Claro. que los primeros años debería ser por lo menos 5. Pero es un ministro entre 18 ministros, ¿no? Entonces, yo creo que en el gabinete prácticamente hay unanimidad que tiene que ser 0, ¿no? Tiene que ser 0. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué hay? Hay arena, no hay nada. Hay que atraer inversiones. ¿Cómo las atraemos? El tema es que hay que pensar a largo plazo, no a corto plazo. Creo que el ministro de Economía está pensando a corto plazo. Tiene una mentalidad recaudadora nada más. Pero hay que pensar a largo plazo. Hay que traerlos acá. Una vez que los traes acá, se instalan acá, ya no se van a ir. Después les subiremos el impuesto, pero primero que se instalen. Entonces, Claro, primero que vengan. primero ¿no es que cierto? vengan, claro. Ahora, el tema es que yo empecé a escuchar la cantidad de propuestas, por ejemplo, esto de la industria automotriz, la gente que quiere hacer refinerías, ¿no es cierto? Una refinería de oro, que además parece que lo que están pensando es una enorme refinería de oro, ¿no es cierto? De cobre y de otros minerales. Y de pronto estamos hablando de proyectos de inversión que el otro día nos pusimos a sumar y eran como 50, 60 mil millones de dólares. Es una locura. Nicolás, o sea, si tú comienzas a ver todo lo que se está proyectando, el futuro del Perú se ve muy, muy optimista, muy interesante, pero claro, hay que hacerlo, ¿no? O sea, todo está en ideas ahora. Pero, por ejemplo, primero, para aprovechar Chancay, las vías de acceso. Rápidamente, hay que mejorarlas. Creo que tú has estado con el ministro de Transporte, Sí, claro. que han hablado del tema, me imagino, porque ahora las vías de acceso a Chancay no van a funcionar. Entonces, rápidamente tenemos que ver trenes, tenemos que ver carreteras, tenemos que ver el reglamento, la ley de cabotaje, porque todo ese movimiento que hay en Chancay va a ser enorme. ¿Cómo movemos todo eso? Hasta ahora, como están las cosas, va a ser muy difícil. Eso es lo primero. Lo segundo, rápidamente la ley de zonas económicas especiales, también para aprovechar todo. Claro, y una tenemos. profunda reforma del sistema de contratación y de realización de obras. O sea, yo sé, por ejemplo, que me llamó mucho la atención que se ha hecho un diagnóstico de la crisis de infraestructura en el gobierno regional de Lima. Hay 800 kilómetros por construir. Pero resulta que hay fondos de inversión dispuestos a poner el dinero para hacerlo. Pero lo que te dicen es ya, nosotros ponemos el dinero, pero ¿quién va a poner a la constructora? Claro. Y va a haber otra vez el sistema ese tramposo de licitaciones que hay en el Perú y las comisiones, eso no quieren. Pero mira, nosotros hemos planteado, hemos recibido críticas, obviamente, pero hemos planteado un ministerio de planificación e infraestructura. ¿Por qué planificación? Porque en el Perú nadie planifica. Chancay, ¿quién lo planificó? Nadie. O sea, fue una inversión privada que se le ocurrió al almirante Rivado y poco a poco fue saliendo Chancay. Por ejemplo, ¿quién planificó las vías de acceso del aeropuerto Jorge Chávez, que son un desastre ahora? Hasta que salga la nueva carretera van a pasar 2, 3 años. Nadie planifica en el Perú. Entonces, alguien tiene que planificar cómo va a crecer la obra pública en el Perú, dónde va a haber un puerto, un aeropuerto, carreteras, trenes, y quién las va a construir. Este ministerio que hemos planteado tiene que hacer todo ese trabajo. Y ya no tiene que haber un ministerio de educación construyendo colegios, un ministerio de salud construyendo hospitales. No, pues que lo haga un ente competente. Y además ese ministerio tiene que, digamos, hacer desaparecer otros ministerios. Como por ejemplo transportes, vivienda, tienen que meterse en este nuevo ministerio que hemos Y tener planificado. un ministerio de infraestructura donde se centralice la capacidad de control, pero además no solamente Claro. eso, sino tienen que cambiar los procedimientos. Claro. Es decir, y eso yo creo que tiene que ver no solo con el cambio de reglas de juego, sino con el cambio de actitud del mundo empresarial. Porque si yo he dado el ejemplo de Cementos Inca, que me parece extraordinario, que han publicado su ISO, no sé qué número es, que es el ISO antisobornos. Sí. Es decir, que significa que la empresa no solo se compromete a no pagar sobornos y coimas, sino que establece mecanismos para garantizar de que ninguno de sus funcionarios pueda verse tentado y mecanismos para incluso denunciar a funcionarios. Si eso es tomado como, digamos, el ADN de hacer empresa en el Perú,
por lo menos le vas a hacer difícil la cosa a los corruptos, a Hay los muchas coimeros que hay en el formas, aparato hay del muchas Estado. formas. Obviamente es difícil que sea corrupción cero, porque uno no está al tanto de todos los funcionarios del Estado, pero digamos hay muchas formas de evitar. Por último, mete a la Contraloría, al Ministerio, mete a la opinión pública, mete a la prensa, formas un directorio que la prensa esté dentro, o mete a la oposición, de tal forma que sea todo totalmente transparente, ¿no? Un ministerio como el que planteamos va a ser un ministerio muy poderoso, al nivel del Ministerio de Economía, entonces va a mover muchos fondos, hay que estar muy atentos. Ahora, porque... tenemos un problema, Felipe, que es finalmente, somos un país donde lo que ha fallado, es decir, en términos macroeconómicos, hemos crecido mucho, el presupuesto de la República que calculamos el otro día se multiplicó por 10 en las últimas 3 décadas. Sí. Es decir, nos hemos convertido en un polo de atracción a la inversión, tenemos una estabilidad económica que envidian otros países. Entonces, ¿por qué las cosas están tan mal? Y están tan mal porque tenemos una clase política que son unos ineptos y unos corruptos, ¿no? No importa la ideología, y lo ves en lo que están haciendo cola de los expresidentes para ir presos, son de todas las ideologías, Sí. ¿no es cierto? Para todos los gustos hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mundo empresarial para crear una clase dirigente distinta a la que hemos tenido hasta hoy? A ver, bueno, hay que hacer varias reformas políticas. De repente lo que voy a decir me lo van a criticar, pero yo creo que la regionalización es un cáncer en el Perú. Está mal hecho. Lo que está claro es que no ha funcionado. No ha ¿no? funcionado. Los departamentos convertidos en regiones. Y además se ha prestado a la corrupción. Se forman bandas para tomar el poder en las regiones. Y han tenido miles de millones de soles. Y tú vas a las regiones y no ves obras de envergadura. Entonces, ¿dónde se ha ido la plata? Es una pena, porque ha habido mucha plata. Entonces, se está formando, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Industria estamos haciendo varios cursos para micro y pequeños empresarios que quieran entrar a política. Nos está ayudando la Fundación Konrad Adenauer alemana para dictar cursos para, digamos, enseñarles finanzas, enseñarles temas de economía política, porque creemos que tiene que haber más participación empresarial en la política y queremos que los partidos también tomen a empresarios en sus listas, ¿no? Para el siguiente Congreso. Es importante tener representación ahí, porque al final de cuentas son los que van a entender las cosas que pedimos como empresarios, ¿no? Y no estar siempre dependiendo de políticos que de repente no entienden todo lo que necesitamos para No, porque además se ha degradado de una manera. Yo tuve una experiencia personal extraordinaria que fue trabajar en la Asamblea Constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre. Mira. Y participar en esos debates, o sea, escuchar el nivel de la discusión, claro, era algo pues enriquecedor. Tú salías mejor persona. Pero mira, el nivel de políticos que había en esa época, pues claro. ¿No? Y de todos los sectores, es decir. Por eso, claro, la reforma política hay que hacerla. Ahora ves la sesión del Congreso y te da vergüenza, ¿no? Era otro nivel. Yo me acuerdo, era muy chico en esa época, pero me acuerdo de esas discusiones y el nivel de políticos que había. Era otra cosa, otro nivel. Por eso hay que hacer una reforma política para que los partidos se fortalezcan. Ahora, digamos, tú sabes cómo son los partidos, son cascarones prácticamente, de un caudillo y van entrando ahí en las listas, no sé cómo entran, la verdad. Pero... Ahora, el tema yo estuve insistiendo, porque esto lo conversé con Ricardo Márquez, con Jesús Salazar, sobre la necesidad de hacer un gran plan para el Perú. Sí. Es decir, el diseñar esto que tú dices con respecto a la planificación. Planificar. Es decir, tener un horizonte claro de qué es lo que queremos, el Perú que nos imaginamos dentro de 50 años. Exactamente. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer para llegar a ese Perú dentro de 50 años? Y la discusión tendría que ser qué caminos vamos a tomar para llegar a eso, y ahí es donde se ejerce la política, porque cada uno va a tener perspectivas distintas de cómo llegar. Totalmente. Pero por lo menos compartir unos objetivos comunes que son absolutamente posibles. Yo me he dado cuenta, Felipe, que cuando discuto con gente que se declara de diferentes ideologías, les pones problemas concretos para discutir, resulta que tienes más acuerdos que diferencias. Por supuesto. Yo creo que al final todos tenemos un objetivo, que es el desarrollo del país. Y la Sociedad Nacional de Industrias, de alguna manera, va a poner su granito de arena en estas elecciones, porque vamos a tener conversaciones con los diversos candidatos y presentarles nuestras propuestas, de tal forma que las tomen en sus planes de gobierno, para justamente lo que tú dices, cuál es el futuro, hacia dónde queremos ir como país. Pero la visión es clara. Para nosotros tenemos que ser el país más importante del Pacífico Sudamericano. Esa es nuestra visión. Y para eso es necesario
crear un centro logístico industrial acá en todo este hub que se está creando con Chancay, Callao y Y comenzar, y que eso sea el modelo a replicar en el resto del motor país. para el resto del país, exactamente. Está clarísimo. Felipe, muchas gracias por Gracias a ti, estar con Nicolás. nosotros. Un gusto conversar contigo. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias ha estado con nosotros.